Darles la bienvenida a esta nueva versión del curso. Vamos a ver este primer módulo con algunas actualizaciones y variantes a las otras versiones. Ahora vamos a comenzar por los principios y fundamentos de la auditoría en salud para continuar el siguiente lunes con la normativa. Entonces, vamos a definir y a ver qué es la auditoría, porque el curso es auditoría médica. Y Caruso Ikizawa, uno de los que más ha escrito en gestión de calidad en general, experto en control de calidad, nos habla que el auditor puede poseer varias fórmulas, pero sin conocimiento basado en su experiencia, no puede hacer una auditoría. O sea, entonces, ya hablamos que la auditoría tiene dos pilares. Si bien el conocimiento, pero también la experiencia. Y las auditorías tienen una función, ser usadas para promover la calidad y no para inspeccionar. Y ya vamos a ver más adelante que es un método más de calidad y no es punitivo. Hay una falsa imagen de la auditoría en salud. Hablamos de que la auditoría para muchos del personal de salud es punitiva, es para mandar a la fiscalía, y no es así, ¿no? Los auditores o el grupo de profesionales que se dedican a la auditoría en salud pueden ser vistos o pueden tener una relación interpersonal, interprofesional que puede estar afectada. Enfrenta a lectura de expedientes clínicos que son ilegibles y no entendibles. Lamentablemente debe concluir y a veces criticar a los colegas por la atención dada. Esa es la mala imagen o la falsa imagen de la auditoría. Pero ya vamos a ver más en el transcurso de este primer módulo que la auditoría es uno de los métodos de evaluación de la calidad de atención en salud, junto a las autoevaluaciones para acreditación, junto a la estudio de satisfacción al usuario, etcétera. Es un método más de poder ver la atención de la gestión de calidad en la atención en salud. Por ende, que la calidad en salud involucra los derechos dentro de la salud, los derechos y deberes del paciente y del médico, tener una atención con calidad humana, calidad técnica y calidad del entorno. O sea, no solo es el paciente, es su medio social, es su familia. Entonces, auditoría viene del inglés audit, que es verificar o comprobar. Viene del vocablo audire. Tiene un origen latino también, que es oír, porque viene de auditio. Los primeros auditores ejercían esa función juzgando la verdad o falsedad, principalmente oyendo. Por ejemplo, los jueces, los sacerdotes, en el ámbito militar, son los primeros antecedentes que se tiene sobre la auditoría. Por eso proviene de auditus. Entonces, el audire, el auditio o el auditus son vocablos que van a significar que es oír, que es un oyente. Entonces, los primeros auditores ejercían esa función de juzgar la verdad o la falsedad que era sometido a verificación oyendo. De ahí viene, por eso, los jueces, vienen los sacerdotes,
Ya vamos a ver que también el campo militar, etcétera. Un poco dentro de la historia de la auditoría, los primeros antecedentes de la auditoría se remontan tiempo atrás a los oidores. Los auditores, que significan oidores, dentro de la historia de la humanidad se va a diferentes actividades, como la religiosa, la militar, la administrativa, la judicial. En los países de la cultura latina, este término se relegó a comienzos del siglo anterior, del siglo XX, dentro del derecho canónico y dentro del derecho militar. La auditoría dentro de los países latinos dan paso al mundo anglosajón y es en los Estados Unidos de América. En el siglo pasado, 20, que empiezan con una censura jurada a las cuentas y la auditoría comienza en la revisión contable. Entonces, la auditoría, que se va ampliando gradualmente, que al inicio era una revisión contable, era un control de la actividad económica, de la actividad financiera, administrativa y profesional de cualquier institución pública o privada. Entonces, dentro de la auditoría, cuya definición es ser un proceso sistemático, independiente y documentado, que tiene una función: revisar, verificar, investigar y evaluar. Entonces, la auditoría, que tiene un procedimiento técnico de control, que tiene una revisión metodológica dentro del acto, dentro de los procedimientos documentales, dentro de los estados financieros, emite un informe, un dictamen o una opinión técnica con relación a toda esa revisión. El grupo está conformado por Gerson Colmenares y Diego Núñez. Hoy venimos a hablar del perfil y características que debe tener un auditor. Pero antes de hablar de un auditor debemos tener definido qué es una auditoría. Se define como una evaluación objetiva, concreta e integral de las actividades que realiza en un área o empresa para cumplir sus fines y objetivos. ¿Quién es el auditor? Persona capacitada y experimentada que es designada por la alta gerencia para revisar y examinar los resultados de gestión con el propósito de informar las observaciones y recomendaciones permitentes que conlleven a la empresa a su mejora continua. ¿Qué características debe tener un buen auditor? Un buen auditor debe caracterizarse por ser diplomático, paciente, buen comunicador, buen juez, disciplinado, imparcial, trabajador, con mente abierta, honesto, analítico, curioso, interesado y con carácter resistente y bien entrenado. ¿Qué características no debe tener un auditor? Un auditor no puede ser anárquico, cínico, parcial, ansioso por agradar, inconstante, indisciplinado, cobarde, argumentador, crédulo, flojo de carácter y temeroso a la hora de hablar. Las cualidades que debe tener un auditor: debe ser una persona paciente, amable bajo todas las circunstancias, líder, ser puntual, estar preparado, ser directo, decisivo y preciso, metiéndose en el trabajo, dando buenos juicios y siendo consciente de las relaciones interpersonales y de los problemas que puede ocasionar. Para finalizar, el auditor en lo posible debe contar con una formación integral, pero fundamentalmente consciente de la responsabilidad que implica sus juicios y opiniones frente a las organizaciones y a la sociedad.
Bueno, esos han sido algunos tips que los vamos a ir desarrollando. Y ya entrando a la definición de lo que es la auditoría, que ya habíamos dicho que es una revisión, es un examen, es una evaluación independiente y objetiva. Que en inicio era, perdón, no se está viendo las diapositivas normalmente, normal. Doctor, se están viendo en las proyecciones pequeña y grande, no de forma normal, pero sí se aprecia la diapositiva. A ver, voy a... Quizás, como han cambiado los activos de Zoom, la configuración esté diferente. Estoy volviendo a compartir. Ahora, no. Se están viendo todas las diapositivas en pequeñitas. ¿Y ahora? Ahí se proyecta, doctor. Como siempre. No, en pequeño y grande nuevamente, pero para el ejercicio, para la presentación está bien. Ya, entonces seguimos. No sé, debe cambiar el formato. Ya. O sea, está viendo la pequeña más. Sí, correcto. La siguiente, que es el objetivo de la auditoría. Ya para la siguiente voy a ver qué ha pasado, no sé si se ha modificado. A ver. Ahora, Ahora sí se ve de forma normal. ya. Entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces, la definición de la auditoría es un examen, es una revisión o es una evaluación de manera independiente y objetiva de actos, de los procedimientos, de los documentos. Había iniciado como los estados financieros, como inicialmente. ¿Cuál era la función? Verificar y comprobar la razonabilidad, el cumplimiento de la administración del estado financiero dentro de la normativa de un estado, de una sociedad. Se emite un informe, se emite un dictamen, una opinión, que es la que va a guiar al procedimiento posterior. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí de la auditoría? ¿Cuál es el objetivo en sí de la auditoría? Es apoyar a los miembros de la empresa, de una entidad, de un establecimiento de salud, al desempeño de la actividad. Va a proporcionar un análisis sistemático, una evaluación, va a emitir recomendaciones, se va a realizar un plan de acción correctiva con el fin de ¿qué? De asesorar e informar de las actividades realizadas en el cumplimiento de los objetivos. Y estos deben basarse en las normas del ISO 19011. Entonces, vamos a ver este video.
Toda empresa que cuenta con un sistema de gestión de calidad debe tener un proceso de auditoría según las normas internacionales ISO 19011, con la finalidad de mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados. Pero, ¿cómo definimos una auditoría? Se entiende como auditoría al proceso sistemático, independiente y documentado que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen eficazmente las disposiciones previamente establecidas en el sistema de gestión de calidad. De esta forma, el proceso de auditoría ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. La ISO establece dos tipos de auditoría: internas y externas. La primera es la que realiza la propia empresa como parte del proceso de autoevaluación y preparación para la segunda, que recae en manos de auditores externos. Pero en esta cápsula abordaremos en profundidad todo lo relacionado con la auditoría interna. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva del aseguramiento para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, con el fin de contribuir a que la organización alcance sus objetivos estratégicos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos. En principio, pueden parecer más sencillas las auditorías internas que las externas. Sin embargo, no es así del todo. Autoevaluarse exige una metodología y unos criterios bien definidos, si se quiere garantizar la independencia y la eficacia del proceso. Esta labor puede realizarse de dos maneras: por integrantes de la propia organización, es decir, personas vinculadas laboralmente a las actividades. Esta metodología tiene la ventaja de que dichas personas conocen de cerca los procesos internos, sus singularidades, dinámicas y resultados. El reto está en mantener la distancia y ser objetivos en las evaluaciones según las normas ISO. Y la otra metodología es por auditores externos contratados por la empresa a través de servicios de consultoría o similares. En este caso, se gana en imparcialidad, pero a la vez se pierde la valoración de quienes están involucrados en los procesos. Los requerimientos que debe tener una auditoría para que sea válida son: una planificación de diferentes programas de auditoría que incluyen la frecuencia, metodología, la responsabilidad, requisitos y la elaboración de informes. Además, deben considerar la importancia de todos los procesos que se encuentran involucrados, los cambios que pueden afectar a la organización y los resultados que se obtuvieron de las auditorías previas. Se deben definir los criterios bajo los que se basa la auditoría y el alcance que tendrá cada auditoría. Hay que seleccionar a los auditores competentes y realizar las auditorías asegurándose la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Una vez finalizada la auditoría, los resultados deben quedar plasmados en un informe para la alta dirección. La auditoría puede generar que se deban realizar acciones correctivas. La información debe quedar bien guardada como evidencia de la implantación del programa de auditoría y los resultados. Sin embargo, la fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en el mismo dependen de la competencia de aquellos que llevan a cabo la auditoría, llamados auditores. Dichas personas debiesen poseer atributos personales que les permitan actuar de acuerdo con los principios de independencia, es decir, la imparcialidad y objetividad de las conclusiones de la auditoría, como también el principio de un enfoque basado en la evidencia, que significa que los resultados de la auditoría son fiables y reproducibles. De esta forma, la evidencia de la auditoría es verificable, veraz y confiable. Entonces, un auditor debiese contar con atributos personales que respondan a esos principios, tales como conducta ética, ser imparcial, discreto, honesto, sincero. Presentación ecuánime, es decir, la obligación de informar con veracidad y exactitud las actitudes y actividades de la auditoría. Ser diligente y juicioso al auditar.
En cuanto a las competencias de conocimiento, los auditores debiesen tener conocimientos genéricos y habilidades relacionadas con los sistemas de gestión de la calidad, tales como acerca de los métodos y técnicas relativas a la calidad, como también conocimiento de los procesos y productos, incluyendo los servicios, que permitan al auditor comprender el contexto tecnológico en el cual se está llevando a cabo la auditoría. Para poder realizar un proceso de auditoría se debe tener presentes 6 pasos fundamentales. El primer paso consiste en realizar una evaluación preliminar de la actividad operativa donde se realizará el trabajo de auditoría. Esto permitirá recopilar información relevante de tipo general y específica para familiarizarse con las actividades, procesos, procedimientos, riesgos y controles e identificar las áreas en las que se deberá poner más énfasis en el trabajo y lograr comentarios y sugerencias de parte del responsable operativo y de otros interesados del trabajo, constituyéndose por lo tanto en una oportunidad para que el auditor interno comience una relación participativa con todos los involucrados. Segundo paso, tiene relación con el desarrollo de una evaluación detallada de riesgos en la actividad operativa donde se realizará el trabajo de auditoría. En esta fase, el equipo de auditoría debería identificar los riesgos relevantes que le afectan y evaluarlos en base a su nivel de consecuencia y probabilidad. Una herramienta que puede utilizarse para sistematizar el análisis y evaluar los riesgos del área de trabajo es la matriz preliminar de riesgos y controles, elaborada por el auditor interno, la cual permite identificar, analizar y valorar los riesgos de la actividad operativa en base a su probabilidad y consecuencia. Esto le permite al auditor enfocar el trabajo en terreno en los puntos de mayor criticidad de dichas materias. El tercer paso consiste en definir los objetivos y el alcance de trabajo de la auditoría. De esta forma, los objetivos de trabajo proporcionan instrucciones, limitan la recogida de información innecesaria, controlan el alcance, la metodología, tiempo y la naturaleza del trabajo, orientan cómo los hallazgos de auditoría deberían ser formulados en el informe de auditoría. Con la información que se cuenta en esta fase de la auditoría, además de definir los objetivos del trabajo, se debe definir o refinar el alcance que éste tendrá. Lo anterior implica definir qué y qué no abarcará el trabajo. Por ejemplo, se definen los tiempos de actividades, tipo de muestreo a realizar y fundamentos en relación al tamaño de la muestra, como la selección del lugar a auditar, los recursos asignados, entre otras consideraciones. Posteriormente, el cuarto paso es identificar los criterios de la auditoría, es decir, el término que los auditores usan para describir la evidencia que se aplica como criterio o norma para establecer la adecuación de los resultados reales, los procedimientos prescritos o las prácticas reales. La identificación de los criterios va a depender del tipo de auditoría que vaya a desarrollarse. Puede ser de tipo cualitativo o cuantitativo. El quinto paso es definir los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría, ya sean materiales o humanos. Finalmente, el sexto paso consiste en formular el programa de trabajo y cronograma de la auditoría. En este paso, se debe confeccionar un documento denominado programa de auditoría o programa de trabajo, que tiene como finalidad orientar el trabajo para cumplir con los objetivos de la auditoría, tanto generales como específicos. En este documento se establecen los elementos desarrollados en los pasos anteriores. Debe ser aprobado antes de iniciar el trabajo y, si es necesario, modificarlo durante el transcurso del trabajo. Debe realizarse con la aprobación del jefe de auditoría o de quien éste designa. En general, los programas de auditoría deben ser hechos a medida, ya que los procedimientos que se requieren aplicar en terreno o pruebas serán distintos según el trabajo de auditoría que se trate. Además, en conjunto con el programa de auditoría, el auditor debe realizar un cronograma que debería contener las fechas que se programaron para las diversas actividades y los responsables de llevarlas al efecto. Una vez realizado en terreno la auditoría, el proceso finaliza con la presentación de los resultados, conclusiones y recomendaciones. En el ámbito de la salud existen varios tipos de auditoría según el objetivo a evaluar, ya sea del ámbito de gestión clínica, de procesos administrativos o de relacionado a la calidad de atención en salud.
según el cumplimiento de estándares de los protocolos asistenciales y de las guías de práctica clínica. Una de las más conocidas es la auditoría médica, la cual evalúa en forma crítica y periódica la calidad de la atención médica que reciben los pacientes mediante la revisión y el estudio de las historias clínicas y también las estadísticas hospitalarias. Su propósito fundamental es procurar que el paciente reciba la mejor atención médica posible y su objetivo específico es elevar su calidad. Para la realización de una auditoría médica, el documento esencial es la ficha clínica. Esta, junto a las estadísticas hospitalarias, normas, protocolos, padrones, estándares y la labor del auditor, permiten un análisis acucioso del trabajo médico. En resumen, en esta cápsula se revisó el proceso de las auditorías internas, las consideraciones previas que se deben tomar en cuenta y los beneficios atribuibles a ellas para mejorar aquellos elementos del sistema de gestión de calidad que influyen finalmente en la satisfacción del cliente. El proceso de auditoría se ha delineado en etapas básicas que deben estar materializadas en un programa escrito. Posteriormente se hace entrega de los informes del resultado y se finaliza con la comunicación del personal involucrado en la actividad operacional a la cual se le aplicó la auditoría. Ahora podrás aplicar en clase estos procesos para poder realizar un reporte de una auditoría en el ámbito de la gestión y administración en salud. Muy bien, entonces ya analizando el video, dentro de los principios que tiene una auditoría, primero que una auditoría está basada en los hechos. Es todo objetivo, basado en hechos, basado en documentación. Es confidencial. Es ético, independiente y va a contribuir a la mejora continua de la calidad. ¿Qué atributos deberían tener los auditores, por lo que han visto en los tips y en el video? Primero, tener una conducta ética, una presentación ecuánime, ser diligente y juicioso al auditar, tener conocimientos genéricos, conocimiento de los métodos y técnicas relativos a todo lo que es calidad, y obviamente tener conocimiento de procesos, de productos con respecto a la gestión de calidad. ¿Cuál es la importancia de hacer una auditoría? Primero, evaluar sistemáticamente, siguiendo un proceso, la realidad de una institución, de un establecimiento de salud, que nos permita conocer sus fortalezas, sus debilidades, en lo operativo. La auditoría es una herramienta de gestión y garantía de la calidad en salud. Nos va a permitir identificar sus deficiencias, o sea, sus no conformidades dentro de los procesos para favorecer la prevención o la parte correctiva, dependiendo del momento que se haga esta auditoría. Nos va a generar confianza, va a verificar y retroalimentar a la gerencia, a la MAE, acerca del cumplimiento no de los objetivos previamente trazados. Va a facilitar el reconocimiento de desviaciones de los estándares, de la normativa que va a regir un establecimiento de salud, una empresa, una institución, y va a velar por el cumplimiento del plan de acción correctiva, que ya vamos a ver más adelante, que el que está a cargo de que se cumpla los planes de acción correctiva de las auditorías es el gestor de calidad. Dentro de los antecedentes ya, hablando de la auditoría en salud, entre el siglo XI y XIX, todo lo que es la auditoría en salud se limita al desarrollo de las estadísticas con relación a nacimientos y muertes. Es un registro estadístico y un acta de población. Esos son los antecedentes
de la auditoría en salud. Ya en el siglo XX se define mejor a principios del siglo anterior y ya se habla de una relación del concepto de la calidad de atención médica cotejando con la auditoría en salud. Dentro de esto, cuando hablamos de la calidad de atención médica, cuando empezamos a ampliar los conceptos de la auditoría en salud, paralelamente hay una evolución hospitalaria y hay la creación de organizaciones que se encargan de controlar esta evolución hospitalaria. Entonces, se dice que nació en los hospitales de los Estados Unidos en el siglo XX el sistema de acreditación de hospitales, que es desarrollado por el Colegio de Cirujanos de Norteamérica, que hacen énfasis en esa época en perfeccionar las historias clínicas, lo que ahora conocemos como el perfeccionamiento del expediente clínico. Dentro de los antecedentes de la auditoría en salud, entre el siglo XIX, XI y XIX, habíamos dicho, recapitulando, que se basa en una estadística de nacimientos y muertes, de registros de estadísticas y actas de población. En el siglo XX ya hay un concepto de la calidad de la atención médica, hay una evolución hospitalaria y hay creación de organizaciones que se van a encargar de controlarlas. Y en el siglo XX en hospitales de Estados Unidos ya se habla de un sistema de acreditación de hospitales, del perfeccionamiento de las historias clínicas y de la auditoría médica que va a ver que el paciente reciba una atención de calidad. Entonces, donde nace la auditoría médica o medical audit, un propósito fundamental es que el paciente reciba la mejor atención médica posible, con un objetivo específico, elevar la calidad y posteriormente hablar de una evolución, de una auditoría clínica, que es la que vamos a hablar en este primer módulo más adelante. Entonces, si ya clasificamos a la auditoría, vemos que la auditoría va a tener la auditoría de servicio, una auditoría clínica. Dentro de la auditoría clínica es sala de la auditoría médica. Vamos a ver en el curso también la auditoría en odontología y en enfermería. Y va a haber una auditoría de gestión. Entonces, la auditoría médica, que va a hacer un análisis crítico y sistemático ¿de qué? De la calidad de atención médica y de la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuál va a ser el propósito? Mejorar la calidad de atención médica mediante la medición del desempeño del equipo de salud. Va a haber un proceso de revisión de la prestación de atención, permitiendo identificar las no conformidades para poder ser solucionadas. Hay un proceso de evaluación crítica y sistemática de las actividades de los profesionales, del compromiso de mejorar el desempeño, de mejorar la calidad y de mejorar costo y efectividad del acto médico en el proceso de salud y enfermedad. Va a haber una evaluación sistemática e imparcial donde se va a orientar a la toma de decisiones y asegurar la calidad de la atención médica. Entonces, ya cuando hablamos de la auditoría médica, donde ya se hace un análisis crítico y sistemático de la calidad de atención médica, igual a acto médico,
que va a incluir procedimientos de prevención, diagnóstico, tratamiento, el uso de recursos de los mismos para ver la calidad de vida de los pacientes. En un intento de ¿qué? De mejorar la calidad del acto médico en el proceso de salud de enfermedad. Se va a medir el desempeño del servicio del equipo de salud. Se va a considerar el desempeño en relación a estándares deseados o metas establecidas y el mejoramiento de ese desempeño. Este proceso de revisión de la prestación de la atención de salud, del acto médico, del acto del personal de salud, nos va a permitir identificar deficiencias plasmadas en no conformidades que puedan ser solucionadas o pueden ser remediadas. Entonces, dentro del proceso de evaluar crítica y sistemáticamente nuestras propias actividades profesionales, que van a tener un compromiso de mejorar nuestro desempeño personal, la calidad y el costo-efectividad del acto médico o de la atención a los pacientes. Entonces nos permite contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante una evaluación sistemática, imparcial, ¿de qué? De la estructura, de los procedimientos, de los métodos, del proceso, de productos y servicios, con el fin de ¿qué? De orientar a la toma de decisiones y asegurar la calidad del acto médico en el proceso de salud y enfermedad, cumpliendo ¿qué? Metas y objetivos institucionales. Este análisis sistemático y crítico de la calidad de atención de los profesionales que va a brindar una atención asistencial va a incluir la auditoría médica, pero también va a incluir una auditoría multidisciplinaria por el equipo de salud. Ya hablando de la auditoría clínica, donde este proceso que hemos dicho que la auditoría en salud es un proceso de gestión de calidad, donde va a permitirnos formular o adoptar normas y estándares para la práctica diaria, con una evaluación permanente y sistemática y el análisis de la intervención misma de la auditoría, con un propósito: fomentar la mejora continua de la calidad de atención en salud. Aquí vamos a ver un video. Hola, mi nombre es Ivette Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Hoy hablaremos de las auditorías. Las auditorías a muchos nos causan temor, escozor, nerviosismo, pánico, pero la verdad es que no sabemos cuál es su valor agregado, cuáles son sus ventajas para así poder aprovecharlas al máximo. Una auditoría se define como una herramienta de gestión que permite evaluar el grado de cumplimiento de los criterios de auditoría. Es un proceso sistemático, documentado e independiente. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, si es una herramienta, la empresa la usa cuando la necesite. Segundo, se realiza para evaluar el proceso, el método de trabajo, pero no a las personas. Tercero, es realizada por personas competentes, o sea, personas que tienen el conocimiento y la experiencia. Cuarto, es independiente. Esto quiere decir que la persona que las ejecute no puede ser juez y parte del proceso a auditar. Quinto, es sistemático, ordenado, coherente. Esto quiere decir que sigue el ciclo PHBA. Y sexto, es documentada. Esto quiere decir que está escrita la forma en cómo se ejecuta y además deben quedar las evidencias de todo el proceso. Existen varios tipos de auditoría. La primera clasificación es según quien las ejecute. Existen las auditorías de primera parte o las auditorías internas.
Estas las ejecutan todas las organizaciones a modo de autoevaluación. Las pueden hacer empleados que forman como auditores o pueden contratar también auditores externos. Las otras son auditorías de segunda parte. Estas son unas auditorías que nosotros como empresa podemos hacer a nuestros proveedores o que nuestros clientes nos pueden evaluar. ¿Para qué se hacen estas auditorías? Para evaluar la conformidad del producto o servicio que nosotros estamos entregando. Y existen las auditorías de tercera parte, que son aquellas que se realizan con el objeto de certificar lo que se audite. Existen las auditorías de producto. Estas evalúan la conformidad de un producto o servicio frente a los criterios de una norma, ley o estándar, ya sea interno o externo a la empresa. La auditoría de producto no asegura la calidad del proceso. Existen las auditorías de procesos. Estas evalúan el cómo se lleva a cabo un proceso, iniciando en las entradas de este y culminando en el resultado o producto final. Como la anterior, estas auditorías no necesariamente aseguran la calidad del producto, pero sí asegura que se cuenta con un proceso ordenado y que se evalúa y mejora permanentemente. Y existen las auditorías a sistema. Esta es una auditoría que incluye todos los elementos de una organización, sus procesos, sus productos, sus recursos, la forma de gestionarlos. Es la evaluación completa de toda la organización. El proceso de auditoría cuenta con 10 etapas. Asegurar la capacidad y competencias de los auditores. Realizar la programación del ciclo de auditorías. Asignar las auditorías a los auditores de la empresa. Planear la auditoría. Ejecutar la auditoría. Elaborar el informe de auditoría. Analizar los hallazgos, definir y ejecutar las acciones pertinentes. Realizar la evaluación del cierre de los hallazgos. Evaluar el proceso de auditoría y a los auditores. Y elaborar un informe consolidado de todo el proceso de auditorías. En este proceso existen unos actores, cada uno con un rol muy importante. El administrador de la auditoría es el auditor líder. Tiene el máximo conocimiento del proceso y conocimiento técnico, de modo que pueda guiar a los demás auditores. El auditor, muchas veces Entonces, dentro de los pasos de la auditoría, hablando ya de una auditoría interna dentro de un establecimiento de salud, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación preliminar de la actividad operativa. Hacemos una evaluación detallada de los riesgos, definimos los objetivos y el alcance del trabajo de la auditoría, identificamos criterios de auditoría, definimos los recursos necesarios que vamos a necesitar durante el proceso de la auditoría y formulamos un programa y un cronograma de trabajo, que eso lo vamos a ver a detalle cuando hablamos de los comités. Y este proceso se remite en un dictamen, en un informe, que va a plasmar los resultados, las conclusiones, las recomendaciones. Y una auditoría no sirve un informe si no tiene un plan de acción correctivo. Ya hemos dicho que la auditoría tiene algunos principios, que es el de independencia,
el comité tiene una actividad independiente, basada en hechos reales, trabajar la mejora continua, ser confidencial y ser ético. Esos son los 5 principios: independencia, basado en hechos, mejora continua, confidencialidad y ética. ¿Cuál es la importancia de hacer una auditoría en salud? Lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, evalúa sistemáticamente la realidad de un establecimiento de salud. Vemos las fortalezas y debilidades para crear oportunidades de mejora. Es una herramienta de gestión y garantía de la calidad. Nos permite identificar las no conformidades dentro del proceso de prevención. Nos genera confianza. Facilita el reconocimiento de desviaciones de estándar y normativa. Eso facilita el reconocimiento de la desviación de lo que es, por ejemplo, dentro de los estándares que se ha construido, cuando se vea algún momento plan de acción correctiva, ahí se tiene objetivos definidos, objetivos específicos, y para cumplimiento de cada objetivo hay un estándar, y dentro del estándar hay una meta, y también hay una normativa que debemos cumplir. Se verá por este cumplimiento de acciones correctivas dentro del plan de acción correctiva. La auditoría en salud, ¿qué personal está involucrado? Todo el personal de salud. Médicos, enfermeras, odontólogos, fisioterapia, laboratoristas, farmacéuticos, psicólogos, nutricionistas, obstetras o enfermeras en obstetricia. Y la auditoría clínica tiene un análisis sistemático, crítico de la calidad de atención en base a lo que es auditoría médica y auditoría multidisciplinaria. El proceso de gestión de calidad es la formulación y adopción de normas y estándares, hacer una evaluación permanente y sistemática y un análisis para hacer una intervención. Esta evaluación permanente y sistemática va a contribuir a mejoramiento continuo del acto médico en el proceso salud-enfermedad. Entonces, la auditoría también es integral, que es lo que ya hemos visto durante esta hora. Habíamos dicho que se inicia como una información financiera, administrativa, es un control interno, es un método para verificar el cumplimiento de la normativa, ver si se han cumplido los objetivos, si se han logrado las metas establecidas a través de los cumplimientos de estándares dentro del proceso y los resultados. Entonces, por eso se dice que una auditoría es integral. Bueno, esa es la primera clase de hoy.